tenemos que entender que todas estas patologías generan algo que se llama alteraciones rinofaríngeas, ¿sí? O sea, hay una alteración en la función normal de la nariz y de la faringe. Y esta abreviación que van a encontrar por ahí o van a escuchar muchas veces, IBN, significa insuficiencia ventilatoria nasal y puede estar dada por miles de patologías, ¿sí? Todas estas patologías que vamos a dar hoy, que ya dividimos la clase anterior, generan de cierta manera una insuficiencia en la ventilación, en la respiración a nivel nasal. Entonces, empezamos hablando de la hipertrofia de la adenoides. La adenoides es una amígdala. ¿Qué significa eso? Es un tejido que cumple una función inmunológica, normalmente en los recién nacidos, sobre todo a partir de los 9 meses. Es una tumoración porque también es un tumor, es una masita que se encuentra alejada a nivel del cabo, ¿sí? A nivel de la rinofaringe junto con las amígdalas palatinas que ya habíamos visto y vamos a ver mejor en la parte de faringe, y otras amígdalas que están asentadas en la región de la rinofaringe, la amígdala lingual, forman algo que se llama anillo de Waldeyer. El anillo de Waldeyer, que vamos a desarrollar con más detalle en la parte de faringe, tiene justamente esa función, proteger de cierta manera o dar cierta inmunidad, ¿sí?, al paciente. Entonces, esta adenoides normalmente empieza su desarrollo a partir de los 9 meses, ¿sí? Se acentúa hasta los 3 años aproximadamente, donde tiene el mayor nivel de actividad inmunológica y luego empieza a disminuir a partir de los 5 años más o menos, ¿sí? Entonces, todas esas alteraciones, los cuadros respiratorios, ventilatorios, las alergias en general al cambio, al clima, al polen, predisponen de cierta manera a que esta adenoides aumente de tamaño. Entonces, ¿qué pasa? Genera eventualmente algo que se llama adenoiditis a repetición. O sea, empieza una infección, una pequeña congestión y luego eso con el correr de los días ya infecta lo que sería la adenoides y esta empieza a tener una secreción más espesa, purulenta, con un sobreagregado bacteriano, ¿sí? Esto es clásico de los niños, sobre todo vemos en los menores de 1 año, que empieza, si cambia el clima un poquito, baja la temperatura, ya se congestiona la nariz y los cornetes, eso se extiende a la adenoides, empieza a tener una secreción en un inicio blanquecina, pero con el correr de las horas y los días, eso se vuelve purulento por la sobreinfección que suele tener. Entonces, cuando yo tengo un niñito que siempre está con esa obstrucción nasal, ya sea unilateral o bilateral, asociada con una respiración bucal, siempre está con la boca abierta constantemente, incluso durante el día, ¿sí? O también durante la noche empieza a roncar, como que duerme con la boca abierta. Eso a mí me tiene que hacer sospechar de que su adenoides está un poquito grande. ¿Por qué? Porque lo normal es respirar por la nariz. Cuando uno respira o sea, cuando está tapada la nariz por alguna congestión, alguna obstrucción, una hipertrofia de la adenoides, no pasa el aire a través de la nariz. Entonces, los niños y los adultos en general tienen que dormir con la boca abierta para poder respirar. ¿Y qué pasa? Se seca la garganta, hay un dolor, un raspeo, un constante, como que hay algo ahí atrás, una secreción que cae, un moco. Y eso viene justamente de la rinofaringe y muy frecuente viene de la adenoides. Entonces, todos esos síntomas me tienen que hacer sospechar a mí de que yo estoy pudiendo tener una adenoides que está hipertrófica, o sea, que está aumentada de tamaño. Y hay algo que es muy característico, es algo que recibe el nombre de facies adenoidea, y es justamente la hipoplasia del maxilar superior, una bóveda palatina muy atrésica y alta, el paladar alto, y trastornos a nivel de la dentición. Los dientes salen mal, con una mala oclusión dentaria. O sea, eso es característico de un paciente con facie adenoidea, ¿sí?
Y luego tenemos la clasificación que me permite a mí justamente evaluar qué grado de obstrucción yo tengo en mi adenoide. Puede ser un grado 1 leve, un grado 2 moderado, un grado 3 severo. ¿Y esto de qué depende? De la porción de la luz que se obstruye. Puede ser un tercio, puede ser hasta 2/3 de la luz o 2/3 más allá de esta luz nasofaringea. Entonces yo estoy hablando de una obstrucción prácticamente total o un grado 3. Bueno, entonces voy a mostrar la imagen primero para que se entienda lo que yo digo. Bueno, entonces esto es típico un respirador bucal, ¿sí? Ven cómo esta fascia adenoidea es muy característica, dijimos, una hipoplasia de la mandíbula, dientes con mala implantación, una mala mordida, esto no se cierra completamente. El paciente, como no puede respirar, está constantemente con la boca abierta, o sea, este es el estado natural. No es que en algún momento cierra la boca, siempre está así porque respira por la boca. El paladar, si miramos, es supraojival, o sea, alto, bien alto. A eso se refiere con una bóveda que es atrésica, no termina de desarrollarse totalmente. Entonces, por dentro, si ustedes llegan a tocar su paladar duro, es bien plano. Pero en estos niños el paladar sube muchísimo más por la respiración bucal que tienen desde la infancia. Esta es una característica. Ven cómo tiene incluso una retrognatia, ¿sí? El mentón está retraído. Lo mismo, dientes mal, con mala implantación, mala mordida, no hay una oclusión total. Los niños normalmente, como no duermen bien, tienen unas ojeras y unos ojos de cansados porque realmente no llegan a profundizar el sueño. Es un sueño muy superficial y es muy característico que tengan retraso escolar, una somnolencia diurna, que siempre estén cansados y que incluso hablando así con él de repente se queden dormidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente no ventilan bien, no hay un buen nivel de oxígeno a nivel sanguíneo y eso es porque no respiran bien. Entonces, esto es lo de la clasificación que dijimos. Yo hago una radiografía que se llama radiografía de Kabum, ¿sí? Que es justamente lo que me permite a mí evaluar esta luz nasofaringea acá atrás. Y dijimos si es leve, moderado o grave, menor a 1/3, 2/3 o más del 2/3 de esta luz nasofaringea. Vemos cómo prácticamente está totalmente obstruido, ¿sí? La columna aérea está muy, muy, muy disminuida. Entonces, además de la clínica, el examen físico, esta radiografía me puede permitir documentar a mí justamente el tamaño de la adenoides, porque yo tengo que hacer un tratamiento, o sea, yo tengo que darle corticoides tópicos que vienen en forma de sprays nasales, ¿sí? Normalmente utilizamos los que son de fluticasona o mometasona, sobre todo en los niños, después de los 2 años. Esa es la recomendación. También, si nosotros hacemos un tratamiento de esta adenoides hipertrófica, lo ideal es hacer un tratamiento entre 3 a 6 meses. Luego de eso se suspenden los sprays nasales y deberían desaparecer los síntomas, porque el spray nasal lo que hace es disminuir el tamaño de esa adenoides, ¿sí? O sea, esta luz que vemos acá, nasofaringea, debería ser menos estrecha luego de utilizar 6 meses por lo menos ese spray, pero muchas veces no mejora. No se sabe bien exactamente por qué, pero cuando estos niños no mejoran con el tratamiento médico, hay que considerar un tratamiento quirúrgico. ¿Y en qué consiste justamente eso? En una cirugía que se llama adenoidectomía, donde la idea es resecar completamente, en lo posible, ¿verdad?, la adenoides. ¿Por qué? Porque está siendo muy obstructiva y está generando muchos síntomas. No siempre se quita toda la adenoide, o sea, no es como la amígdala. La amígdala es más fácil de quitar porque está envuelta en una cápsula. En cambio, la adenoide no. La adenoide es un tejido que está detrás en el cabo, en la rinofaringe, pero lo que se hace es raspar, retirar todo eso y siempre quedan restos. O sea, ¿puede volver a crecer si no se reseca totalmente? Sí, puede volver a crecer. Es raro que pase, pero puede pasar. Entonces, como tiene una función todavía hasta los 3, 4 años, nunca se sugiere hacer una cirugía antes de los 3 años. Hay casos especiales, como dijimos, donde sí se puede considerar cuando el niño está con muchos síntomas, es tanta esta infección que tiene
que hace cuadros a repetición que se complican con otitis, con sinusitis, con otro tipo de complicaciones, no sube de peso, qué sé yo, siempre la somnolencia diurna no le permite ir a la escuela, aprender, adquirir nuevas habilidades. Entonces, en ese caso, bueno, se considera operar antes, ¿sí? Pero si no, se espera por lo menos hasta los 3 años. Bueno, ok, siguiendo un poquito con las patologías, así como en el oído tenemos cuerpos extraños, lo mismo ocurre a nivel de la nariz. Tenemos también cuerpos extraños nasales, ¿sí? Que justamente son introducidos por los niños más pequeños, entre los 3 a 4 años. Tenemos también una clasificación muy variada de acuerdo a los tipos de cuerpos extraños que existen, pero el más delicado o el más peligroso en cierto sentido son las llamadas pilas de botón, ¿sí? Las pilas de botón, esas pilas que se utilizan en los relojes, ¿verdad? De muñeca, son los responsables normalmente de la destrucción de la mucosa justamente que reviste la cavidad nasal. ¿Por qué? Porque normalmente por la carga que tiene hace una electrólisis a ponerse en contacto justamente con un medio húmedo y esto finalmente origina que se descargue la pila y va erosionando la mucosa de la nariz e incluso puede llegar a perforar el tabique nasal. El cartílago cuadrangular, recuerdan, era muy, muy, muy delicado, ¿sí? Y el hecho de que esté ahí apoyado la pila por la mucosa, va erosionando, puede también carcomer todo lo que es el cartílago cuadrangular. Esa es la que tiene mayor urgencia y no se puede perder mucho tiempo para retirar. ¿Está bien? Pero bueno, los cuerpos extraños en la nariz en general se pueden alojar en cualquier sitio de las fosas nasales. Puede ser, o sea, donde frecuentemente se alojan y realmente es sobre todo en la región anterior, a nivel del meato inferior, entre el cornete medio y el tabique o entre el cornete medio y el techo nasal. Ahí es donde más frecuentemente estos cuerpos extraños quedan, ¿sí? A la clínica normalmente el único síntoma presente que siempre está es la rinorrea unilateral, o sea, hay una secreción de manera unilateral que suele ser mucopurulenta, o sea, hay moco. O puede ser serosanguinolenta también, serosa, con restos de sangre, sobre todo cuando tenemos una erosión de la mucosa. Puede ser fétida si ha pasado más de unos días ahí presente y sobre todo resistente al tratamiento convencional. Yo le doy algún spray. Muchos no se percatan de que su hijo metió algo en la nariz. Le llevan ocasionalmente al pediatra porque tiene un olor fétido en la nariz, ¿verdad? Y el pediatra puede dar un spray nasal pensando que hay alguna rinitis o algo así, ¿sí? Pero es muy llamativo que la rinorrea sea unilateral. ¿Sí? Recuerden siempre, si tienen una secreción por la nariz que está presente solamente de un lado, tiene un color extraño y peor, un olor extraño, tengo que descartar sí o sí que tenga un cuerpo extraño ahí, ¿sí? Pidan una radiografía por lo menos, simple, porque muchas veces pasa esto. Una rinolitiasis, que justamente es más bien un hallazgo casual de un cuerpo extraño que está alojado dentro de la fosa nasal, que ya pasó tanto tiempo, pasó desapercibido, pero empiezan a depositarse sales minerales y forman incluso un cálculo, ¿sí? ¿Y por qué tiene importancia esto? Porque puede tener ciertas complicaciones, genera lesiones inespecíficas como edema, rinorrea, tejido de granulación por el roce de ese cuerpo extraño. Pueden originar úlceras también, una necrosis osteocartilaginosa por perforar el tabique, ¿sí? Que justamente pueden dejar secuelas permanentes, como un tabique perforado de manera permanente. Una necrosis del cornete inferior puede ser también. Y sobre todo las sinusitis, que son muy comunes de iniciar con estos cuerpos extraños, ¿sí? Puede haber sinequias, que la sinequia, creo que les expliqué la pasada, por la sinequia ocurre cuando hay una mala cicatrización normalmente de las heridas, sobre todo postquirúrgicas o después de algún traumatismo, algo similar, que hace que ciertas zonas de la mucosa y área del tabique con el cornete se vayan pegando, ¿sí? Y generen esa unión que no es común, ¿sí? Bueno,
Finalmente, el tratamiento consiste en extirpar ese cuerpo extraño y para eso tenemos unos cuantos instrumentales. El más importante es el gancho romo, que es el que se utiliza más, es este que ven acá. Normalmente la idea es meter esto dentro de la fosa nasal por detrás del cuerpo extraño y empujar hacia la región anterior, ¿sí? También el aspirador que sirve justamente para la succión de esa secreción. Algunos utilizan una sonda con balón y eso sirve para llevar hacia atrás la sonda Foley, así como habíamos visto en la parte, bueno, de los tapones nasales. Eso normalmente se insuflan y podemos estirar hacia adelante para traer consigo el cuerpo extraño, ¿verdad? Y también una presión positiva de oxígeno que se utiliza en otros países, ¿verdad? Sobre todo para mandar presión positiva a un lado y que al chocar con la rinofaringe vuelva por el otro lado y extraiga el cuerpo extraño en cierta medida. También podemos utilizar muchas veces lavados nasales con sprays que tienen suero fisiológico, ¿sí? Pero entonces recuerden, si yo tengo una rinorrea unilateral, ¿sí? Secreción por la nariz de un solo lado, y básicamente puede ser dos cosas nomás. Uno, un cuerpo extraño, ¿sí? Sobre todo si son niños. Y dos, siempre hay que descartar, sobre todo en los adultos, una fístula de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Son dos cosas muy diferentes, pero prácticamente son las únicas patologías que dan una rinorrea unilateral. ¿Está bien? Porque todo lo que es rinitis, sinusitis y demás, siempre la molestia es bilateral. Bueno, entonces vamos a empezar ahora a hablar todo lo que son los tumores, tumores como tal de las fosas nasales, de los senos paranasales y de la rinofaringe. ¿Está bien? Bueno, entonces a grandes rasgos podemos justamente clasificar este tipo de tumores, ¿verdad? En tumores sobre todo inflamatorios y entre esos tenemos las poliposis, el pólipo antrocoanal, los quistes de retención, ¿sí? Tenemos también los granulomas, los mucoceles. Vamos a ir viendo todo, ¿sí? Y luego los tumores epiteliales y los no epiteliales. Los epiteliales, el papiloma escamoso, el papiloma schneideriano, el adenoma pleomorfo. Y los tumores no epiteliales, que pueden ser tumores de hueso, tumores de tejido blando y tumores de tejidos adyacentes en realidad. Entonces vamos a hablar un poquitito. Una de las primeras cosas que sí o sí tenemos que hablar, porque es una patología que se ve muy frecuentemente en Latinoamérica, en Paraguay, en Brasil, es la poliposis nasosinusal. La poliposis nasosinusal justamente es una enfermedad inflamatoria en la que hay una degeneración edematosa multifocal en muchas partes, ¿sí? Y bilateral, o sea, de los dos lados de la nariz, de la mucosa del etmoides sobre todo, porque ahí es donde empieza, a nivel del etmoides. Recuerdan que teníamos el seno maxilar, el seno etmoidal, el frontal y el esfenoidal. Bueno, la poliposis nasosinusal inicia a nivel del etmoides y se caracteriza por la formación de estas lesiones que suelen ser lisas, gelatinosas, translúcidas, piriformes, ¿sí? Que van ocupando sobre todo inicialmente los meatos medios, pero eso va evolucionando hacia la cavidad nasal. Tiene un carácter benigno y nunca degenera. ¿Qué quiere decir eso? Que es crónica, pero generalmente no tiene un foco oncológico maligno, ¿sí? Entonces, el EPOS es una convención que se hace de todos los otorrinos normalmente cada tanto, y el último que se había hecho fue en el 2002, y justamente la definición que da esta posición europea sobre la rinosinusitis con pólipos nasales habla de que para hacer yo el diagnóstico de esta patología debo tener por lo menos dos o más de los siguientes síntomas: una obstrucción con o, ¿verdad?, congestión nasal, una secreción, esa es la rinorrea, ya sea anterior o posterior, el paciente que traga, ¿sí? Dolor o presión facial o sensación de pesadez facial. Y por último, el déficit o pérdida del sentido del olfato, ¿sí?
junto con cualquiera de los siguientes hallazgos, ¿verdad? En la endoscopía nasal, los pólipos nasales, una rinorrea mucopurulenta que procede del meato medio, que en un principio puede ser unilateral, pero en cuestión de días esto se vuelve bilateral cuando empieza la patología. Porque, como les digo, es algo que puede iniciar de un solo lado, pero indefectiblemente también del otro lado se afecta al etmoides, porque es una patología multifocal, ¿sí? También puede haber edema y obstrucción de la mucosa, sobre todo a nivel del meato medio, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la etiología? Y bueno, y hay miles de historias, ¿verdad? O sea, la teoría alérgica, en realidad, las personas que son alérgicas, hasta hoy en día no se demostró que por ser alérgico uno tiene mayor, sí o sí va a tener poliposis. No, porque si no, todos los alérgicos tendrían poliposis nasal y no es así. O sea, la alergia como tal favorece el desarrollo de esta poliposis. La teoría mecánica es la que se acepta hoy en día junto con la genética, ¿sí? La teoría mecánica habla de que puede haber alteraciones a nivel del flujo aerodinámico del aire. O sea, una fosa nasal que está más estrechada, más cerrada, hace que circule menos aire, que se inflame más fácilmente la mucosa y que al haber menos circulación de aire aumente la presión negativa, se retenga mayor cantidad de CO2 y esto unido a otros factores favorece la acumulación del moco, que finalmente se degenera formando esta poliposis, ¿sí? Luego tenemos una teoría vasomotora que habla justamente de que el aumento de la concentración de aminas favorece la permeabilidad vascular, o sea, la activación de estos receptores alfa-adrenérgicos y el edema submucoso. La teoría infecciosa también que habla de que a mayor infecciones tipo sinusitis a repetición, más frecuentemente aparecen los pólipos, ¿verdad? Todas son teorías. Como les dije, solo la mecánica que habla de las alteraciones del flujo aerodinámico y la teoría genética se aceptan hoy en día. ¿Por qué? Porque la poliposis es una enfermedad genética. O sea, las personas que tienen justamente un haplotipo, una mutación a nivel de un gen específico, que es el HLA-DR7, se favorece justamente con, o sea, va a desarrollar eventualmente la poliposis nasal porque justamente el problema está en esa acumulación, retención de moco que degenera la mucosa nasal, ¿sí? Y muchas veces se asocia con otras patologías también que vamos a ir viendo, como el asma, la intolerancia a la aspirina, ¿sí? La teoría inflamatoria también, en cierta medida, ayuda a esto. ¿Por qué? Porque se ha corroborado en la anatomía patológica de estos pólipos nasales que nosotros extirpamos en la cirugía que hay un aumento de eosinófilos y mastocitos junto con la concentración de interleuquinas y leucotrienos. O sea, la inflamación presente en estos pólipos representa una especie de resistencia adquirida al tratamiento que realizamos con corticoides, ¿sí? O sea, uno inicia con cierta rinitis en un comienzo y luego eso puede ir degenerando en cierto sentido si tiene esa mutación en el gen hacia una poliposis nasal. ¿Está bien? Recordar siempre que el tipo de epitelio que tenemos en la nariz es cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. ¿Ok? Bueno, ¿qué encontramos a la clínica? A la clínica nosotros sobre todo encontramos una obstrucción nasal que es muy evidente y puede haber un agravamiento de la hiposmia. ¿Por qué? Porque la alteración del olfato a veces incluso puede llegar a ser uno de los primeros síntomas que aparece. ¿Y por qué? Porque el etmoide justamente, que es el lugar donde inicia esta poliposis, un poco más arriba, nomás ahí al ladito, está la zona del epitelio olfatorio, si ustedes recuerdan, hacia el techo de la fosa nasal. Entonces es muy próximo al etmoides, que es donde empieza esta degeneración. Puede haber también una obstrucción, una insuficiencia respiratoria nasal, que suele ser el síntoma principal y es lo que la mayoría de los pacientes tienen, ¿sí? La rinorrea, que es bilateral, ya sea anterior o posterior, que el paciente refiere que sale o siente que cae secreción por su nariz,
o también que siente que está tragando moco, ¿sí? Suele ser espesa, es muy frecuente sobre todo encontrarle con una sobreinfección y mayor cantidad de moco amarillento, ¿sí? Sobre todo cuando yo tengo infecciones sobreagregadas, ¿sí? También, pero en menor medida, puedo encontrar prurito, que es la picazón justamente que el paciente refiere en la nariz, como que le pica constantemente, e incluso los estornudos en crisis o estornudos en salva también me dan una idea de la hiperreactividad que tiene esta mucosa nasal. El dolor de cabeza, las molestias a nivel del ojo, son ocasionalmente, aparecen, ¿sí? No es algo muy frecuente, pero puede estar. La epistaxis sí es un signo que escasamente no tiene mucha, o sea, mucha cabida dentro de esta patología. ¿Por qué? Porque normalmente la poliposis no es que va erosionando la mucosa o generando una lesión, es la propia mucosa que se degenera. Entonces, no es muy común encontrar sangrados, ¿sí? Dolor, hablamos de dolor justamente cuando hay una sobreinfección aguda. Por alguna razón yo tengo mi poliposis y eso se me sobreinfecta por algún cuadro gripal, viral, algo que estoy teniendo y eso me puede dar un dolor de cabeza, ¿sí? Sobre todo dolor, pesadez, ¿está bien? Bueno. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico hacemos justamente con la historia clínica y los hallazgos a la exploración, ¿sí? ¿Qué encontramos a la exploración? Bueno, hay que hacer una completa evaluación otorrinolaringológica donde veamos justamente estas masas que son semitransparentes, blandas, móviles, ¿sí? Una exploración endoscópica evaluando justamente el meato medio, la apófisis fusiforme, toda la región del etmoides y podemos realizar también pruebas de imágenes como una tomografía, porque la tomografía es lo que a mí me va a dar finalmente la extensión de la enfermedad, si hay algún tipo de patologías asociadas, algún tipo de complicación, y sirve mucho como estudio prequirúrgico de la lesión, ¿ok? La biopsia puede considerarse, sobre todo en los casos que son unilaterales, pero hay que tener mucho cuidado porque hay muchas patologías benignas que son muy similares, pero también hay muchas patologías malignas como el nasoangiofibroma. Bueno, maligno es un decir, es benigno, pero localmente agresivo. Es muy sangrante porque está muy vascularizado. Y en general los granulomas, los hemangiomas, todos sangran mucho, entonces hay que tener mucho cuidado con las biopsias de los tumores en general, ¿sí? Esta clasificación yo les pongo en realidad para explicarles nada más, no es necesario que ustedes aprendan de memoria nada, es solamente para que yo les pueda explicar que tenemos un estadio que nosotros hacemos de estos pólipos nasales, podemos hacer según la clínica en una escala que se llama Lund-Mackey, podemos hacer según los hallazgos de la endoscopía la clasificación de Lidhol, justamente. ¿Y para qué me sirve eso? Para poder estadificar y por ende hacer un buen tratamiento de esa poliposis nasal. La de Lund-Mackey habla de una escala visual analógica, en la cual yo doy un puntaje de 0 a 100, con distintos síntomas, la congestión nasal, la obstrucción nasal, el dolor de cabeza, la alteración del olfato, todo eso yo tengo que calificar. Y la clasificación endoscópica, que es la de Lidhol, habla justamente de la presencia de pólipos en un tamaño pequeño, en un tamaño mediano, ¿sí? Y la poliposis severa que rebasa ya el borde inferior. O sea, todo esto de la clasificación endoscópica es en relación al cornete inferior, ¿sí? Bueno, y finalmente, esta imagen, que es lo que ustedes ven acá a la derecha arriba, esta es una imagen de una poliposis nasal. Y dijimos, el pólipo es una tumoración transparente, vemos cómo es brillosa, es bien lisa la superficie, nacarada, ¿sí? Todo eso que ustedes ven que es medio brilloso es por la secreción hialina blanquecina que tiene, que es lo que yo espero encontrar. Normalmente el primer pólipo que suele surgir es justamente en esa zona
del meato inferior que está en esta zona, ¿sí? ¿Recuerdan? El tabique que está en el medio quiere decir que estoy en una fosa nasal derecha. Y acá tenemos el cornete medio, más abajo está el cornete inferior que no se logra ver. Entonces lo que se hace justamente que es verificar la zona del meato medio, ¿sí? Por donde sale el primer pólipo nasal. Y como ven, se extiende un poquito más atrás incluso, ¿sí? Muy diferente a estas otras patologías. Por eso es que tenemos que hacer nuestro diagnóstico diferencial, ¿sí? A ver un poco, dicen, ¿cuál es la clasificación de este pólipo, doctora? Este pólipo, como es una endoscopía nasal, es un grado 0 a 1 prácticamente. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos en cuenta el cornete inferior, que en esta imagen en realidad no se ve, está un poquito más abajo, acá en esta zona, ¿sí? Entonces voy a volver atrás. Esta clasificación del Lidhol justamente es un grado 0, la poliposis leve un grado 1, la moderada un grado 2 y la severa un grado 3, ¿sí? Esta es una leve, ¿por qué? Porque es una que ni siquiera llega al cornete inferior, ¿está bien? Si teníamos, bueno, según la clínica es variable porque evidentemente yo tengo que preguntarle los síntomas al paciente, entonces no podemos hacer. Pero este es un grado 1, leve, ¿sí? Bueno, ven cómo es diferente cuando empezamos a ver, vamos a ver también las patologías tumorales, pero quiero que miren este y este. ¿Ven qué diferente es? O sea, este es más bien blanquecino, amarillento, brilloso, superficie lisa. Este es mucho más rosado, algunas zonas con otra coloración, una superficie más bien irregular, parece incluso parte de la mucosa, ¿sí? Pero no es una poliposis, o sea, se nota. Lo mismo es acá. ¿Ven la coloración cómo es diferente? Por más de que sea algo bilateral, nosotros tenemos que investigar, ¿sí? Muy hiperémico, es crónico. Sí, todas estas son en realidad patologías crónicas. Sobre todo en este se puede ver cómo rebasa tanto la fosa nasal que incluso al salir y entrar en contacto con la superficie, el medio ambiente externo, empieza a tener estas características, puede formar costras incluso, porque es algo crónico que está en constante roce con el ala nasal, con el tabique, con el piso, con el aire. Entonces ven cómo va adquiriendo también esa coloración diferente. Pero vamos a suponer, esto se ve igual acá, en el sentido de que si ustedes tienen una poliposis, es de un grado 1, dijimos, pero una poliposis grado 3, ya que obstruye todas las fosas nasales, se tenía que ver así, pero con este mismo color. ¿Está bien? Esto no es una poliposis. Son otros pólipos, ¿sí? Pero no es una poliposis nasoetmoidal. Puede ser un tumor, puede ser un papiloma, puede ser miles de cosas pueden ser. Finalmente, no se estresen tanto con eso porque el diagnóstico final siempre da la anatomía patológica. ¿Está bien? Ustedes por lo menos tienen que tener una idea de llegar hasta el diagnóstico diferencial. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque a veces ni los otorrinos ni los especialistas entran a quirófano ya con la tomografía, la resonancia, la endoscopía. Bueno, esta es una poliposis así asá, puede ser esto, puede ser, pero no creo. Bueno, y llega, entra, se encuentra con algo completamente diferente porque pasa, y después en el retorno de la anatomía patológica nomás, había sido, era un papiloma tal cosa, y impresionaba otra cosa, ¿está bien? O sea, la conclusión es que no se estresen tanto por llegar a un diagnóstico final, ¿sí? Hay ciertos tumores que sí te tienen que hacer pensar, bueno, este tiene que ser tal cosa, ¿verdad? Pero en general, el diagnóstico final da la anatomía patológica. Bueno, ¿y cuál es el tratamiento de esta poliposis? O sea, para que ustedes entiendan, estos pólipos nasales es algo que no se cura. Vamos a empezar por ahí. Es como la diabetes, es como la presión alta, es una patología genética que lo que yo puedo hacer es tratar y evitar que llegue hasta un grado 3 o un grado así severo, obstructivo,
pero yo difícilmente le cure al paciente. La idea es controlar esta poliposis. Entonces, la cirugía como tal no es lo que se hace en primer lugar. Siempre se hace un tratamiento médico primero, incluso en los grados más severos, el grado 3, ¿verdad? Sabemos que se va a operar eventualmente, pero siempre hacemos un tratamiento médico primero, sobre todo con corticoides intranasales. O sea, esos sprays nasales que estuvimos viendo, la fluticasona, la mometasona, ¿por qué? Porque justamente lo que hacen es reducir esa obstrucción nasal, reducir el estornudo, la rinorrea, mejorar el flujo aéreo nasal, porque en cierta medida disminuye el tamaño de los pólipos nasales. Hasta ahora no se sabe exactamente cuánto tiempo hay que usar sí o sí estos sprays nasales, pero en un promedio, ¿sí? Hablamos de meses, entre 3 a 6 meses en un inicio, utilizando ese spray nasal 2 o 3 veces al día, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene muy pocos efectos adversos. Los corticoides intranasales no tienen una absorción sistémica. Entonces, ¿pueden producir efectos secundarios? Sí, un poco de sequedad, costras, uno que otro sangradito, pero cosas leves y controlables, porque no producen una supresión del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, ¿sí? Las dosis que se administran son mínimas, entonces la disponibilidad a nivel sistémico es muy bajo, ¿sí? Ahora, diferente es el corticoide sistémico, el que yo doy vía oral o el que yo le pongo a mi paciente de manera endovenosa, ¿sí? Son muy eficaces y por supuesto mejoran todos los síntomas de la poliposis, la obstrucción, la congestión, mejora el flujo aéreo, el olfato, incluso reduce el tamaño de los pólipos. O sea, de entrada lo ideal es usar los corticoides intranasales y también los corticoides vía oral. Pero ¿cuál es el problema? Que los corticoides que son sistémicos, vía oral o endovenoso, sí producen una afectación del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. Entonces me puede dar una insuficiencia adrenal si es que yo medico mal a mi paciente. ¿Está bien? Y acá una vez me preguntaron, pero doctora, hay pacientes que son reumatológicos y siempre consumen corticoides. Cierto, siempre consumen corticoides en dosis bajas y ellos están acostumbrados. ¿Qué quiere decir eso? Que su glándula suprarrenal produce menos corticoides en comparación a cualquier persona común. Pero ¿qué pasa? Todo lo que se da un tiempo también necesita un periodo de desapego. Entonces, si yo alguna vez le voy a suspender a mi paciente, hay un esquema que se llama dosis decreciente de corticoides, en donde yo le estoy medio reeducando otra vez a mi cuerpo a que produzca otra vez lo necesario y en base a eso voy suprimiendo el medicamento. O sea, no es algo que nunca vas a poder dejar, ¿sí? O sea, produce un poco de acostumbramiento, sí produce, pero porque la glándula suprarrenal se acostumbra. ¿Se puede suspender? Sí, la idea es suspender luego. Entonces, se da unos días, unos 5, 7, 10 días como máximo, y con eso ya es más que suficiente, ¿sí? Bueno, muchos hablan también de un tratamiento con antibiótico terapia. ¿Por qué? Porque sobre todo la familia de los macrólidos, y entre ellos específicamente hay varios estudios con la claritromicina, que habla justamente de que actúa a nivel de la expresión de la interleuquina 6 y 8, que se encargan de que de la expresión de moléculas de adhesión intercelular que son esenciales para el reclutamiento de estas células inflamatorias. Y eso es lo que hace la claritromicina, es inhibir toda esa función. Entonces, ¿qué pasa? El pólipo disminuye de tamaño, ¿sí? Se suele dar en esquemas también de por lo menos 15 a 20 días. Pero como les digo, es uno de los únicos prácticamente porque también tienen en general los macrólidos un efecto antiinflamatorio, ¿sí? Antihistamínicos como tal, no hay estudios clínicos hasta hoy en día que demuestren una buena función
es la poliposis nasal. Solemos asociar al tratamiento, pero más bien para tratar los síntomas riníticos, porque como dijimos, la mayoría de estas personas también tienen una rinitis de base, entonces siempre están con la nariz, con esos estornudos en crisis, es muy común encontrar, ¿sí? Y por último, los antileucotrienos, sobre todo de la familia del Montelukast, Pralucas, Staphylococcus. En Paraguay y en Brasil, en realidad, lo que más se utiliza es el Montelukast como tal. Eh, es más común que los neumólogos utilicen esto en los tratamientos de las vías respiratorias bajas, el asma generalmente. Y en otorrino utilizamos también en ciertas patologías, en algo que se llama triada de Vidal, que vamos a ver es también una poliposis nasal que está asociada a asma como tal. Entonces, en estos casos solemos utilizar estos antileucotrienos, ¿sí? Y como dijimos, finalmente el tratamiento quirúrgico. La cirugía en sí se utiliza cuando yo tengo una obstrucción nasal muy severa, un grado 3 de una poliposis. Y persigue un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Asegurar en la medida de lo posible, quitar toda esa mucosa nasal afectada. ¿Va a volver a crecer? Y puede que sí, pero yo tengo que quitar todo lo posible. Tengo que permeabilizar esos ostios de drenaje, o sea, recuerdan, el meato inferior era para el conducto nasolagrimal, el meato medio era para el seno maxilar, el etmoides y el frontal, ¿sí? Y el meato superior era para el efenoides y todo lo que es etmoides en la parte posterior. Entonces, sirve para qué? Para permeabilizar todo eso, abrir grande y para que llegue el tratamiento, o sea, prepara el terreno para la futura corticoterapia local, para que mi spray nasal pueda ser utilizado en menor medida. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si no, no sirve de nada. O sea, la cirugía en sí no cura. Siempre hay que explicarle eso al paciente porque muchos no entienden realmente de que no se van a curar, no es que va a desaparecer su pólipo, va a mejorar, pero difícilmente se cure, ¿sí? Bueno, ok. Bueno, vamos a empezar a hablar de las patologías entonces que también están asociadas a esta poliposis y dentro de estos tenemos algo que se llama enfermedad de Vidal o mal de las aspirinas. ¿Por qué se llama así? Porque se caracteriza por una triada que ven acá. La poliposis nasoetmoidal, que justamente es esta poliposis que hablamos previamente, recidivante, o sea que vuelve a presentar a pesar del tratamiento, a pesar de las cirugías, esta poliposis vuelve a aparecer. Asma, patología asmática, y la alergia o la intolerancia a la aspirina o el ácido acetil salicílico. Esto es algo que no es que uno aparece ya en la infancia, no es que un niño de 5 años va a tener poliposis y era asmático y ya aparece, no. Normalmente es una patología que empieza a los 40 o 50 años recién, o sea, antes jamás, nunca tuvo ningún síntoma, pero empieza a los 50 y ahí empieza a congestionarse, se le tapa la nariz, tiene rinorrea, le piden una tomografía y como un hallazgo casual tiene una poliposis, ¿verdad? Y luego con el correr de los años puede incluso empezar a desarrollar esta intolerancia a la aspirina o los episodios asmáticos. O sea, no es algo que aparece ya desde siempre, ¿sí? Se puede desarrollar a partir de los 40 o 50 años. Y obviamente el diagnóstico hacemos por la clínica, la historia es súper importante y el laboratorio donde solicitamos justamente pruebas de provocación a la aspirina o búsqueda de anticuerpo antiaspirina, ¿verdad? Incluso hay veces, muchas veces que el paciente ya tiene dos de estas cosas, tiene crisis asmáticas, tiene poliposis, pero aún no ha desarrollado esta alergia a las aspirinas, ¿sí? Eso es cuestión de tiempo nada más. Y bueno, el tratamiento es lo mismo, o sea, yo tengo que suprimir evidentemente esta exposición de los pacientes a cualquier tipo de derivados de las pirazolonas y los indólicos en general, y sobre todo el ácido acetil salicílico, ¿sí? Eventualmente esto va a requerir una cirugía, como saben, pero siempre hacer un tratamiento médico primero y es el que ya habíamos visto.
Bueno, otro tipo de poliposis nasoesmoidal también es esta que ven acá, la llamada enfermedad deformante o enfermedad de Boax, ¿sí? Que justamente es un tipo de poliposis nasoesmoidal que se ve mucho, sobre todo en adultos mayores, y es, a diferencia de la otra, mucho más rápida evolutivamente. O sea, esto puede empezar a deformar la base, ¿sí? La base de la pirámide nasal o incluso, ¿cómo es? El espacio entre las cejas, ¿sí? Se ensancha la pirámide nasal y esto es algo muy característico, ¿sí? Deforma incluso todo el macizo facial y como ustedes ven, ¿sí? A la rinoscopía normalmente estas poliposis tienen una coloración un poco distinta, no es esa clásica poliposis nasoesmoidal, ¿sí? Esta es mucho más agresiva, puede incluso erosionar, puede desplazar estructuras, ¿sí? Bueno, luego tenemos un pólipo androcoanal. Bueno, un pólipo androcoanal es un pólipo único, ¿verdad? Que tiene una base de implantación, sobre todo a nivel de lo que es el seno maxilar, ¿sí? A diferencia de las poliposis que vimos antes, todas esas eran bilaterales, o sea, yo en los dos lados de la nariz tenía esa patología, pero el pólipo androcoanal es único. Se origina, como dijimos, sobre todo del seno maxilar y puede caer un poquito más atrás hacia la coana y la rinofaringe incluso. A la clínica da una obstrucción, una rinorrea que es unilateral permanente, ¿sí? Y el diagnóstico yo puedo realizar justamente por la historia, va a ser similar. Van a ver que todas estas patologías nasales tienen la misma historia clínica. Congestión, obstrucción, pesadez facial, rinorrea, sensación de moco, o sea, eso es común en todos. En estas patologías sí es muy importante hacer los estudios de imágenes, ya sea una radiografía o una tomografía. Y muchas veces, sobre todo las endoscopías nasales, son las que más fácilmente me hacen el diagnóstico, ¿sí? Finalmente, el diagnóstico diferencial puedo y debo hacer en los niños, sobre todo con la hipertrofia adenoidea, porque la adenoides está hacia atrás y muchas veces este pólipo cae incluso atrás en la rinofaringe, ¿sí? Cuerpos extraños también, meningoceles. En los adultos sí hay que hacer un diagnóstico diferencial, sobre todo con los tumores como tal, ¿sí? Por eso a veces se sugiere hacer una biopsia para tener un diagnóstico más probable o definitivo antes de entrar a quirófano, ¿sí? Bueno, y finalmente el tratamiento que es quirúrgico. Bueno, y ustedes ven cómo tenemos una tomografía de nariz, senos paranasales. Habíamos visto que esta zona es la del seno maxilar. Ven cómo está totalmente ocupado el seno maxilar, ¿sí? Esto es el pólipo antrocoanal, que si ustedes ven, ocupa todo el seno maxilar. Lo mismo de este lado, en comparación al otro, ¿sí? El lado izquierdo. Y si ustedes ven, sale, en realidad sale en este nivel por el meato medio, incluso puede llegar hasta atrás. ¿Por qué? Porque parte de ese pólipo cae incluso hasta la garganta, ¿sí? Como se puede ver ahí. Esto, ¿ven? Sale por el meato inferior, meato medio que está en esta zona. Este es el cornete inferior, en este caso es el derecho. Acá tenemos el tabique. Y ven cómo esto va cayendo y esto va hasta atrás. Es un pólipo antrocoanal y sobre todo a nivel del seno maxilar es donde se origina. Puede ir incluso atrás en la garganta y ver cómo confunde un poquito, por eso es que hay que examinar muy bien. Las amígdalas están acá, dentro del lecho amigdalino, pilar anterior y posterior, y acá atrás de la úvula o la campanilla se ve la masa, esa tumoración que cae, ¿sí? Normalmente hay mucha secreción blanquecina, puede ser también un poco más espesa, un poco más purulenta. Bueno, antes de pasar, les quiero mostrar... acá nos habíamos quedado en el granuloma. Bueno, un segundito, les quiero mostrar un pequeño video para que se entienda más o menos la idea de lo que vimos hasta ahora.
Bueno, vamos a ver si me deja cargar YouTube, que muchas veces son videos que tienen imágenes medio fuertes. Bueno, quiero mostrarles en este video cómo nosotros vemos a la endoscopía nasal, una nariz y luego con un poco de patología. ¿Está bien? Entonces vamos a empezar. Voy a poner en silencio mi audio para que no haga interferencia. Cualquier cosa escriben ahí, ¿sí? Ahí parece que quité el audio, vamos a probar. Bueno, esa es una endoscopía nasal. ¿Ven cómo entra del lado derecho primero? Lo que ustedes ven, creo que no sale mi puntero, pero lo que ustedes ven es el tabique en la parte del medio, el cornete inferior lateralmente en la pared lateral, ¿sí? Ahora, atrás mismo estaba el paladar, no sé si llegaron a ver, y restos de adenoides. Entramos otra vez dentro de la fosa nasal, eso que ven ahí es el cornete, ¿sí? Vamos un poquito más atrás. Ven cómo ya se ve esa coloración distinta, esa secreción amarillenta. Eso es lo que el paciente traga. Y literal, es moco que viene de todos los orificios de drenaje que justamente está sobreinfectado, ¿sí? Y que cae de los diferentes meatos, ¿sí? Bueno, lo que se ve un poquito más arriba, se ve ahí en mi puntero que yo señalo o no se ve, es el cornete medio, ¿sí? Bueno, lastimosamente no se ve, pero lo que ustedes ven ahí es el cornete medio y ese espacio que está ahí, esa curva, hacia ahí es la zona del meato medio, ¿sí? Ahí es donde empiezan a salir los pólipos nasales cuando estamos hablando de que de una poliposis nasoetmoidal, porque recuerden que venía del etmoides, la primera parte. Entonces, cuando eso va saliendo completamente y cae más allá del cornete inferior, ahí hablamos de una poliposis grado 3. Si está un poquito más arriba, ¿sí? La mitad, grado 2, y un poquito más arriba es un grado 1 cuando ni siquiera llega a estar en relación con el cornete inferior, ¿sí? Bueno, después le quiero mostrar otro pequeño video para mostrarle cómo es un pólipo antrocoanal. Bueno, no me va a dejar compartir porque tiene una restricción de edad, pero no importa. Les voy a subir para que puedan mirar en el link, ¿está bien? Justamente ese video muestra cómo es un pólipo antrocoanal común, normal, que sale desde el meato medio, va hasta la fosa nasal y cae incluso atrás. Les voy a subir con la clase de hoy, entonces así ustedes pueden mirar mejor para entender un poquito más. ¿Está bien? Bueno, ok, entonces seguimos con las patologías. Aparte de eso, también tenemos los llamados granulomas, que son masas normalmente de tamaño variable, son muy sangrantes, pueden tener un pedículo como tal o pueden ser sésiles y estar bien pegadas, bien adheridas. La etiología justamente pueden ser infecciones inespecíficas a nivel nasal, gripes, virus respiratorios o también infecciones específicas como tuberculosis, micosis profundas, patologías granulomatosas, ¿sí? Bueno, y en la clínica, ¿qué tenemos? Sobre todo a nivel local podemos tener epistaxis, que es el sangrado nasal,
una rinorrea también que es muy común encontrar y la congestión nasal que puede tener distinta intensidad según el tamaño del granuloma. Y a nivel general puede haber un compromiso del estado general del paciente según la causa, ¿sí? El tratamiento siempre depende de la etiología, justamente. Eh, ¿Por qué? Porque yo tengo que tratar justamente la causa principal, evitar exponer al paciente a ese factor de riesgo que favorece su formación de granulomas. Pero así también, finalmente, tengo que hacer una resección con electrocauterio en lo posible, ¿sí? Bueno, y luego están los quistes de retención que se originan del seno maxilar, sobre todo a nivel del piso. Se ven pacientes con cuadros rinosinusales crónicos a repetición. No suelen dar síntomas, sino que es más bien un hallazgo casual que encontramos a la tomografía o una mentonasoplaca que me sirve para ver el seno maxilar. ¿Y cuál suele ser la clínica? El dolor facial, la pesadez, esas algias, esa sensación de obstrucción y caída, ¿sí? Dolor de cabeza, ¿sí? Normalmente son asintomáticos, entonces no requieren un tratamiento, solamente si hay algún tipo de obstrucción, congestión muy severa con mucho dolor, bueno, se considera hacer una resección endoscópica. Entonces vamos a la foto. Esto que ven arriba es el granuloma, ¿sí? Dijimos, pueden ser sésiles, como este, ven cómo está totalmente pegado ahí, no tiene un pedículo, ¿verdad? Algo que le separa justamente de su base de implantación. Esto se genera por infecciones. Pueden ser infecciones simples como un cuadro viral, gripal, ¿sí? Inespecíficas, o infecciones específicas como justamente la tuberculosis, la micosis, ¿sí? Epistaxis, rinorrea y congestión y obstrucción nasal, ¿sí? Como dijimos, finalmente hay que resecar. Y finalmente los quistes de retención, que es esto. ¿Ven lo que ustedes ven ahí en la tomografía? Bueno, el quiste de retención es un hallazgo casual, como dijimos. Esto yo le puedo hacer a cualquiera y en realidad cualquier paciente puede tener, porque no siempre da síntomas. Pero muchas veces hay un dolor, una pesadez facial en un paciente que se considera luego rinítico, que siempre está con la nariz que le chorrea, que le pica. Bueno, hay que considerar, normalmente no se hace un tratamiento salvo tenga algún síntoma, ¿sí? Bueno, luego tenemos los mucoceles. Los mucoceles son formaciones pseudoquísticas expansivas dentro de los senos paranasales que tienen un contenido líquido, ¿sí? O sea, están formadas por secreción mucosa dentro de los senos paranasales. ¿Y qué pasa? Hay una especie de obstrucción de drenaje de estos orificios de los senos paranasales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué clínica es la que da? Y normalmente tiene un periodo bien asintomático, o sea, puede haber incluso años en donde no hay absolutamente ningún síntoma como tal, pero luego el aumento de volumen, empiezan a aparecer las algias sinusales, los dolores de cabeza, y luego ya depende más bien de la localización. O sea, todas estas son patologías benignas, ¿sí? No es algo maligno, no es algo oncológico. Ahora, el sitio de implantación, así como el pólipo antrocoanal, dijimos más común en el seno maxilar, los mucoceles vemos sobre todo a nivel del seno frontal, ¿sí? Luego en el etmoides y finalmente en el seno maxilar. ¿Cuáles son las complicaciones? Sobre todo puede haber complicaciones orbitarias por destrucción ósea, porque este mucocele se puede sobreinfectar y generar un piocele, o sea, en vez de acumular moco estéril, entre comillas, puede acumular secreción purulenta. ¿Cómo hago el diagnóstico? Y bueno, cuando se empieza a exteriorizar, evidentemente el examen físico ya te tiene que hacer sospechar, pero normalmente pedimos una tomografía para evaluar este tipo de pacientes, ¿sí? Y el tratamiento finalmente es un tratamiento quirúrgico. Hay que extirpar completamente este mucocele porque es altamente recidivante. O sea, es muy común encontrar estos quistes nuevamente después de un recidivar. Bueno, entonces, como les dije, la localización
acá no sé por qué dice etmoidal, en realidad es en el frontal donde más frecuente se ve, luego el etmoidal y finalmente el maxilar y el esfenoidal, como estuvimos hablando, ¿sí? Ok, acá tenemos distintas tomografías nada más para mostrarles yo cómo se ven los mucoceles en los distintos senos paranasales. En el seno frontal, que es lo más común, ven cómo inicia, André levantó la mano, sí, te escucho André, puedes activar tu micrófono sin problema. Bueno, parece que se equivocó nomás André, pero bueno, entonces vieron cómo es, inicia ocupando totalmente el seno frontal y luego incluso empieza a erosionar las tablas anterior y también posterior del seno frontal, todo lo que es el hueso frontal. A nivel del etmoides lo mismo, puede erosionar la lámina papirácea, extenderse dentro de la cavidad orbitaria. A nivel maxilar también, por dentro del piso de la órbita. No es una estructura maligna, entre comillas, pero ustedes ven cómo localmente todas estas patologías son muy agresivas, van desplazando estructuras. Y lo mismo ocurre acá a nivel del seno esfenoidal, ¿sí? Por detrás, el esfenoides. Ok. Bueno, finalmente seguimos con los tumores, dijimos. Los tumores en general inflamatorios son todos estos que vimos hasta ahora, la poliposis nasosinusal, el pólipo androcoanal, la enfermedad de Vidal, los granulomas, los quistes de retención, los mucoceles, todo eso son tumores inflamatorios, ¿está bien? Ahora vamos a hablar de los tumores que son de origen epitelial, ¿sí? Justamente el papiloma escamoso es una hiperplasia del epitelio escamoso estratificado de la mucosa nasal. Crece de forma excrescente normalmente, suele ser pediculado, pero también puede ser sésil, ¿sí? Su localización más frecuente es a nivel del vestíbulo nasal y sobre todo en el área de la nariz, de la narina o del ala nasal, ¿sí? Frecuentemente asociado a etiología vírica, el tratamiento siempre es quirúrgico, o sea, yo puedo dar en un comienzo pomadas para calmar la picazón, el prurito, la sensación de cuerpo extraño, pero tarde o temprano esto yo tengo que hacer una resección quirúrgica. Bueno, luego tenemos el papiloma schneideriano, que también es un tumor epitelial. Es una hiperplasia epitelial mucosa justamente del epitelio respiratorio de las fosas nasales. Sí tiene un crecimiento endofítico, a diferencia del otro que es exofítico. Normalmente también es muy agresivo localmente. Lo llamativo de este tumor, de este papiloma, es que a diferencia del resto, este sí tiene hasta un 25%, un 2 a 25% de los casos puede llegar a tener focos de malignidad. Yo le opero completamente a mi paciente, envío toda la anatomía patológica, ¿verdad? Toda la pieza anatómica, anatomía patológica, y ellos se encargan de estudiar toda la pieza y dentro de eso puede haber un porcentaje en el cual ya hay una degeneración maligna, ¿sí? Es muy común, está asociado sobre todo al virus del papiloma humano, el tipo 6 y 11. En pacientes después de los 50 años solemos ver esto. Y clínicamente, ¿cómo se manifiesta? Como una masa polipoidea unilateral. O sea, lo primero que yo tengo que pensar para hacer un diagnóstico diferencial justamente es con un pólipo androcoanal. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque es unilateral, de un solo lado, único. Bueno, hay varios tipos, ¿sí? Esto yo les pongo para explicarles nomás los diferentes tipos. Eh, ¿Por qué? Porque esto ya es demasiado específico, pero para que se entienda que tienen de repente diferente sintomatología de acuerdo a la edad y al sitio de implantación. El papiloma septal, justamente también llamado fungoide exofítico, se asienta a nivel del tabique nasal. Es más común encontrar en varones, sobre todo jóvenes. En cambio, el papiloma invertido, que es uno de los que más vemos frecuentemente, casi el 50%, vemos sobre todo en pacientes ya de edad, entre los 50 y 60 años, ¿sí?
Y el papiloma cilíndrico es el que menos frecuentemente encontramos, prácticamente un 3% nada más de todos estos papilomas, ¿sí? Bueno, finalmente, ¿cuál es la finalidad? O sea, el tratamiento y es quirúrgico. Yo tengo que operar, tengo que quitar grandes márgenes mucosos amplios e incluso fresar, quemar esa parte del cuerpo, del hueso, donde yo encuentro que tiene su sitio de implantación. Por eso, ven cómo en la tomografía este tipo de papiloma no se sabe exactamente, puede ser el seno maxilar, puede ser de la parte del etmoides, puede ser hacia el frontal, o sea, puede venir de cualquier lugar dependiendo del tipo de papilomas que tenemos y muchas veces incluso engaña en la tomografía de dónde exactamente viene, ¿sí? Finalmente esto con la anatomía patológica nos dan el resultado. Bueno, entonces dijimos papiloma escamoso, papiloma schneideriano y el adenoma pleomorfo. Este es el último. Son los 3 tumores epiteliales más comunes. Hay muchísimos más, pero quise traerles solamente los más comunes porque si no se van a complicar demasiado. El adenoma pleomorfo tiene su origen justamente en las glándulas seromucosas, salivares accesorias, que están presentes en la mucosa nasal también. Normalmente encontramos a nivel del tabique nasal este tipo de tumores, ¿sí? La clínica es la misma, puede haber una obstrucción nasal, puede haber sangrado, en este sí. ¿Por qué? Porque erosiona ya la mucosa, una masa exofítica, polipoide, tiene bordes irregulares, una coloración grisácea. Y el tratamiento también es la resección quirúrgica, sobre todo de manera precoz, ¿sí? Recuerden que todos estos tumores pueden tener finalmente una... ¿cómo se dice? Una recidiva, porque no son tumores malignos como tal, son tumores benignos, pero muy frecuentemente recidivan y muy frecuentemente generan una agresividad local muy llamativa, ¿ok? Bueno, ¿hasta ahí tuvieron alguna duda? Esos son los tumores inflamatorios, los tumores epiteliales y por último vamos a dar los tumores no epiteliales. Como les digo, yo les pongo acá los que más vemos, los más comunes, porque si les voy a poner todos son miles, miles, miles y se van a complicar demasiado y no corresponde que ustedes sepan. Pero estos sí son algunos que logramos y vemos bastante, muy frecuentemente, sobre todo en la urgencia también, porque los pacientes vienen en realidad con mucho dolor, mucha pesadez, sangrados a veces, ¿sí? Ok, bueno. Ok, entonces vamos a seguir con los tumores no epiteliales. Bueno, entre los tumores no epiteliales tenemos varios tipos de tumores. Uno de esos son los tumores del hueso y entre ellos el osteoma es el que vemos más frecuentemente, es un tumor que proviene sobre todo del tejido óseo del seno frontal, así como el mucoceles. ¿Sí? El mucoceles es mucho más común en el seno frontal, los osteomas también son mucho más frecuentes a nivel del seno frontal. Se da más a menudo a partir de los 20 años aproximadamente, es un crecimiento más bien lento, por eso al comienzo suele ser asintomático, pero luego da una clínica de deformación a nivel del esqueleto, a nivel facial, ¿sí? Puede dar un dolor por compresión, cefalea, sinusitis, ¿sí? El tratamiento finalmente es siempre un seguimiento con un control radiológico del crecimiento de este tipo de tumoración. Finalmente, la incisión quirúrgica que está indicada cuando los toma, sobre todo da clínica, ¿sí? O si tenemos un tumor que va aumentando de tamaño rápidamente evolutivo. Bueno, luego tenemos el condroma, que también es una lesión que se forma del tejido cartilaginoso maduro y puede crecer en cualquier parte del tracto rinosinusal, ¿verdad? Pero sobre todo en la parte baja del macizo facial es más común en los adultos jóvenes con un crecimiento lento y la clínica depende de la localización, puede tener a nivel del tabique, a nivel del conete, a nivel del caum, ¿verdad? Pero justamente
¿En qué radica eso? En evaluar la dificultad solamente para su resección quirúrgica, porque tarde o temprano hay que hacer una exéresis quirúrgica sin esperar que crezca o no eh, más rápido o menos rápido, ¿sí? Bueno, luego tenemos el fibroma ossificante, que es una patología que vemos muy frecuentemente en nuestro país. Es una patología que afecta sobre todo a la mandíbula, al maxilar superior, también puede afectar a la órbita, senos paranasales. Se da muy frecuentemente en jóvenes varones entre los 20, 30, 40 años, raras veces, pero a muy temprana edad, ¿sí? Y entre ellos tenemos el fibroma ossificante juvenil, que incluso vemos en niños de 12 años, ¿verdad? Es a nivel de los senos paranasales sobre todo. Y lo peligroso de esta patología es que es rápidamente evolutiva, con un peor pronóstico y requiere finalmente una exéresis quirúrgica temprana. ¿Por qué? Porque va deformando la cara de manera muy llamativa, ¿sí? Sobre todo cómo se origina a nivel de qué, de los senos paranasales, a nivel del maxilar, muy frecuentemente va erosionando todo lo que es corneta inferior, tabique nasal, lo que sería el piso, ¿verdad? Del maxilar superior y sobre todo la órbita. Y como buen puede incluso producir hundimientos por caída del piso de la órbita o desplazamientos del globo ocular, ¿sí? Es muy llamativa la asimetría y crean o no se ve mucho en nuestro país. Brasil también, sobre todo en el interior de Brasil se ve muchísimo estos tipos de tumores, porque no todos acceden de manera oportuna a un tratamiento médico quirúrgico que sea precoz, ¿sí? Y esto es muy rápido, muy agresivo localmente, ¿sí? Bueno, y luego entre los tumores de los tejidos blandos tenemos otro que también es muy frecuente y muy similar al fibroma ossificante juvenil. Este es el nasoangiofibroma juvenil, que justamente es un tumor benigno, entre comillas como todo, pero muy agresivo localmente. Se caracteriza sobre todo por una epistaxis muy llamativa e importante, ¿sí? Y sobre todo las recidivas son muy frecuentes a pesar de hacer muchas veces una buena resección. Vemos sobre todo entre uno cada 5.000 o 6.000 pacientes y es más frecuentemente en los adolescentes varones, así como el fibroma ossificante juvenil, entre los 13 y 18 años. Muchos hablan de varias teorías etiopatogenias, la congénita, justamente que se origina a nivel de que del fibrocartílago de unión que recubre todo el ala interna de la apófisis pterigoides, porque es ahí donde se origina este tumor, ¿sí? Hablan de una teoría inflamatoria, sobre todo en niños, jóvenes, con antecedentes de infecciones crónicas a repetición en la rinofaringe que favorece este tipo de tumor. Y sobre todo la hormonal, que es la más aceptada hoy en día, varones en la pubertad con el aumento de la testosterona, afecta el crecimiento rápido de este tipo de tumores, ¿sí? Bueno, y los lugares de implantación más común justamente son estos, no es para que ustedes sepan exactamente dónde, más bien la clínica llamativa lo que sí es manejar lo mismo. ¿Por qué? Porque todos dijimos, dan obstrucción, da deformación facial, no es tan común encontrar un cambio, una simetría facial, eso sí me tiene que hacer sospechar o del fibroma ossificante o de este tipo de nasoangiofibroma, porque casi ninguno otro da. La poliposis puede ser muy llamativa como tal, pero ustedes recuerdan que solamente esa que era deformante de Boax generaba un aumento en la base de implantación de la pirámide nasal, pero esta da una simetría en toda la cara, ¿sí? La epistaxis también es muy característica, es un tumor muy vascularizado, entonces nunca se les ocurra jamás hacer una biopsia a un nene varón entre 13 y 18 años, porque eso puede ser un nasoangiofibroma. Puede ser, sí, hay que descartar, es lo primero. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? Con la historia clínica, con el examen físico, ¿sí?
Y dentro de ese examen físico está bien pedir una endoscopia nasal para que yo pueda ver por dentro de la nariz, el examen oftalmológico para ver si la agudeza visual está conservada, cómo está el globo ocular. Puedo pedir una tomografía también, idealmente con contraste, porque dijimos que es un tumor muy vascularizado. Y finalmente las biopsias, sobre todo en casos dudosos. No hacemos biopsia en varones jóvenes que tengan sangrado en la nariz, porque eso es sí o sí un nasoangiofibroma. Bueno, y luego está la clasificación que tenemos de Chandler, que es la clasificación del nasoangiofibroma. Hablamos de un grado 1 justamente cuando tenemos un tumor que está confinado a la nasofaringe. Un grado 2 es un tumor que se extiende hacia la cavidad nasal o hacia el seno esfenoidal. Un grado 3 ya es un tumor que va a alguna de estas estructuras. Puede ser el seno maxilar, el seno etmoidal, la fosa pterygomaxilar, fosa infratemporal, la órbita, incluso el cuello, ¿sí? Y una vez que tiene una extensión intracraneal, ya hablamos de un grado 4. Y es lo mismo, vemos cómo en un comienzo tenemos una simetría facial que es muy llamativa entre uno y otro lado, sobre todo a nivel del maxilar superior, porque detrás, en la región de la fosa palatina, que está un poquito más atrás del seno maxilar, es donde empieza a crecer este tumor y ven cómo es rojo hiperémico, está muy bien vascularizado por ramas justamente de la esfenopalatina. Por eso es que lo primero que hay que hacer en lo posible justamente es una embolización. O sea, ¿qué es embolizar? Embolizar es cerrar, ¿sí? De manera dirigida específicamente el vaso que se encarga de irrigar esa zona del tumor, ¿sí? Esto se hace un procedimiento también un poco delicado, se hace 48 horas antes previa a la cirugía normalmente, ¿sí? Se puede hacer una radioterapia también porque produce fibrosis, vasculitis, que hace que disminuya el tamaño del sangrado del tumor, ¿sí? Y finalmente, la cirugía. Puede haber complicaciones, sí, costras nasales, secuelas de cicatrices en la cara, en la boca, ¿sí? Las más graves sobre todo son a nivel neurológico, ocular y hemorrágico, ¿verdad? Pero siempre considerar hacer el diagnóstico diferencial con el pólipo androcoanal, con el fibroma, con el fibromixoma y otros tipos de tumores, ¿verdad? Que son un poquito más raros. Bueno, luego tenemos el hemangioma. El hemangioma también es un tumor de crecimiento benigno que se originan de los vasos sanguíneos. Vemos más frecuentemente a nivel de la parte anterior del tabique, de los cornetes, y existen sobre todo tres tipos, ¿verdad? El cavernoso, los capilares y mixtos. Generalmente son tumores asintomáticos, pero también se manifiestan una vez que tienen síntomas por obstrucción nasal y sangrado, sobre todo a nivel del tabique. Y puede haber infecciones también como una sinusitis, ¿sí? Puedo ver una radiografía, una placa simple para ver justamente la lesión y el tratamiento consiste finalmente en una resección quirúrgica, ¿sí? Ok. Bueno, esos son todos los tumores benignos que vale la pena mencionar, porque hay muchísimos más, pero sería abusivo ya ponerles todo, porque si no esto va a ser interminable. Por lo menos los que vemos más frecuentemente y los que llegan a la urgencia, porque esto llega, o sea, crean o no, son tumores que se ven mucho en la urgencia, sobre todo, ¿por qué? Porque los pacientes llegan hasta el final, cuando ya son graves, vienen con sangrados muy profusos, ya descompensados, dolores de cabeza muy intensos, ¿sí? Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a pasar a la última parte, que es la de los tumores malignos, ¿sí? Que son menos, estos son 2 o 3 nomás. Los tumores malignos en general, en nariz y en senos paranasales, de verdad que no son tan comunes. A diferencia de los benignos, que sí vemos bastante, por suerte, entre comillas, ¿verdad? Los tumores malignos como tal no son tantos, ¿verdad? Muy frecuente vemos asociadas a
Ciertos tipos de infecciones virales como el virus de Epstein-Barr, pueden ser microbianos también, infecciones crónicas, ya sean específicas, inespecíficas, hábitos tóxicos, ¿verdad? Del tabaco, el alcohol y físico, sobre todo el uso de radiaciones a nivel de tejidos benignos. Cuando hacemos, por ejemplo, radioterapia, quimioterapia en pacientes por algún tipo de cáncer en una parte de la de cabeza y cuello, pero en cierta medida también se irradia a otras zonas del cuerpo que pueden favorecer la producción de este tipo de, la aparición de este tipo de tumores oncológicos. Bueno, y dentro de estos tumores malignos tenemos los que son epiteliales, hablamos de un carcinoma de revestimiento que asienta sobre todo a nivel del seno maxilar, ¿sí? Con múltiples metástasis puede producir a distancia justamente. ¿Y por qué se caracteriza? Porque destruye y erosiona mucho más y de manera temprana todo lo que son las paredes de del seno maxilar. El carcinoma glandular también, a diferencia del anterior, tiene una preferencia por el etmoides, también produce inicialmente una invasión local, pero luego ya se extiende justamente al resto de al resto de las estructuras, ¿verdad? Entre esos tenemos el adenocarcinoma mucinoso, los carcinomas adenoideos quísticos, ¿verdad? Más específicos que no tienen que describir como tal, sino ir teniendo una idea más o menos de qué parte pueden derivar. Y los melanomas en general, que melanoma hay en todas partes del cuerpo. También tenemos en nariz, senos paranasales. Asientan sobre todo a nivel del tabique nasal y sobre todo en la cabeza del cornete inferior y pueden tener finalmente una diseminación sistémica con un pronóstico grave porque finalmente es un melanoma. Bueno, y después tenemos los tumores no epiteliales y entre esos malignos podemos tener los sarcomas, que a su vez pueden ser fibrosarcoma, osteosarcoma, condrosarcoma o rhabdomyosarcoma, ¿sí? Los tumores neurales como el neuroblastoma olfatorio, que se ve muy frecuentemente, ¿sí? Esto es originado en la cresta neural y en la porción olfatoria de la fosa nasal. Tiene una tendencia a la recurrencia local, ¿verdad? Y da también mucha metástasis. Lo bueno de todos estos tumores es que todos, igual que los linfomas, los hematopoyéticos, responden muy bien a la radioterapia. O sea, en general responden demasiado bien a lo que es radioterapia y quimioterapia. ¿Sí? Bueno, y por último, el carcinoma nasofaríngeo, que es el único tumor maligno prácticamente de la nasofaringe. Los otros son todos tumores que podemos encontrar a nivel de la cavidad nasal y los senos paranasales. Pero el carcinoma nasofaríngeo solamente está en la nasofaringe, a nivel del cabo, ¿sí? Lo mismo, ¿cuál es la etiología? Todos los factores ambientales, los hidrocarburos policíclicos, los conservantes en general, el alcohol, el tabaco, sobre todo el virus de Epstein-Barr, ¿sí? Favorecen este tipo de aparición de tumor y sobre todo dan metástasis ganglionares a nivel cervical, bilateral, unilateral, de manera precoz. O sea, es común que yo cuando empieza a manifestar algún tipo de síntoma ya tenga alguna metástasis a nivel ganglionar locorregional, ¿sí? Y sobre todo este tipo de carcinoma que es maligno se caracteriza por tener una hipoacusia de conducción, sobre todo unilateral, con algún tipo de otopatía. ¿Qué es lo que es la otopatía? Es una otitis serosa, una otitis seromucosa. O sea, es muy común que el paciente directamente, antes que la obstrucción, antes que la congestión, debute ya de entrada con una disminución de la audición. ¿Y por qué? Una hipoacusia conductiva. ¿Por qué? Porque ese tumor que está en la nasofaringe tapa, ¿recuerdan? La trompa de Eustaquio que se encuentra en esa zona. Entonces produce acúmulo de secreción también dentro del oído medio y una otitis serosa, ¿sí? Y también da mucha epistaxis porque es un tumor con una superficie frágil y sangrante. Entonces, recordar, el nasoangiofibroma juvenil sí o sí sangra, sí o sí. El carcinoma nasofaringeo también es muy común encontrar sangrados a ese nivel.
Y sobre todo el resto de las patologías que tengan una buena vascularización, como los hemangiomas, también en general el adenoma pleomorfo, son tumores que sangran, ¿sí? El resto casi nada, pero eso sí son tumores que sangran. Ahora, por eso en algún momento yo creo que, no sé si les había hecho la pregunta de que yo me tengo que asustar si yo veo un paciente adulto que me viene a consultar por una otitis serosa unilateral, porque eso, yo sí o sí tengo que descartar dos cosas. Una, que no tenga una fístula del líquido cefalorraquídeo por dehiscencia del canal semicircular lateral. Recuerdan que estaba ahí el relieve dentro de la caja del oído medio y si había un líquido ahí puede ser una fístula que venga de ese nivel o también puede ser de un tumor justamente a nivel de la nasofaringe que genera justamente esa otitis serosa. Entonces esas dos cosas yo tengo que descartar en un paciente adulto que tenga una otitis serosa. Entonces, ¿qué vemos en este tipo de carcinomas? Puedo tener adenopatías cervicales, dijimos, son precoces, son unilaterales, pero se vuelven bilaterales, ¿sí? Trastornos neurooftalmológicos en general y los signos oculares sobre todo. ¿Por qué? Porque hay el músculo recto externo, es el sexto par y es el que está más próximo a la pared del seno esfenoidal y muy frecuentemente se afecta la movilidad ocular, empezando por ahí, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Con el interrogatorio, la historia clínica, justamente, la otopatía serosa unilateral con la pérdida auditiva, las adenopatías yugulocarotídeas altas me tienen que hacer sospechar de esto y el sangrado también, que es muy común. A la endoscopía nasal yo veo que hay una especie de relieve de estas paredes laterales de la rinofaringe, donde está justamente la desembocadura de la trompa de Eustaquio. Y también en los estudios por imágenes, es bueno pensar o considerar eventualmente hacer una biopsia, pero sobre todo de las adenopatías cervicales, ¿sí? Por un estudio que se llama punción con aguja fina, lo que yo hago, que es un procedimiento rápido, casi indoloro, con un anestésico local nada más, es justamente evaluar si ese tumor es algo maligno, o sea, no ir directo al tumor, ir primero al ganglio, ¿sí? Porque es muy común encontrar ganglios en este carcinoma. Y finalmente el diagnóstico diferencial tengo que hacer primero con el nasoangiofiboma juvenil porque dijimos es muy sangrante, con el pólipo anal, con otros tipos de quistes, linfomas, cordomas, todas las patologías malignas. Porque recuerden, al ser este un tumor oncológico también va a tener una afectación del estado general, o sea, va a haber una pérdida de peso, va a haber una deshidratación, va a haber otros síntomas. No es que solamente va a aparecer a nivel de la nariz. Bueno, yo les puse acá el TNM, pero en realidad todos estos tumores tienen TNM, ¿sí? Y no vale la pena que se aprendan todo el TNM de los tumores porque es algo muy específico y es algo que pueden buscar en su celular. O sea, me parece que no es algo relevante, ¿sí? Para ustedes al menos que no van a ser especialistas. Solamente les puse para que se entienda la extensión de este tipo de tumor. ¿Está bien? Y recordar que para qué nos sirve siempre el TNM. El TNM nos sirve para ver el pronóstico y decidir el tipo de tratamiento que voy a realizar. Normalmente estos tumores, en general, los tumores de nariz, senos paranasales, oncológicos, o sea, malignos, entre comillas, responden muy bien a la radioterapia, ¿sí? Y sobre todo utilizo en esta zona porque es muy difícil la región para poder hacer un abordaje quirúrgico. Y sobre todo hay una radiosensibilidad muy aceptada en estos tumores. Entonces, una doble ganancia sería, ¿sí? También podemos hacer quimioterapia neoadyuvante, ¿verdad? Junto con la radioterapia. Y en caso de que se presenten recidivas a pesar de este tratamiento, entonces yo puedo considerar hacer un tratamiento quirúrgico para evitar las complicaciones repetidas justamente de la irradiación.
sea, en general, todos los tumores malignos de lo que es nariz, senos paranasales, responden bastante bien a la radioterapia y a la quimioterapia. Entonces, ese es el tratamiento que solemos utilizar de entrada. En un segundo tiempo, si hay algún tipo de recidiva o no hay una resección completa del tumor o ya una vez que el tumor disminuyó de tamaño, entonces en ese momento uno puede considerar un procedimiento quirúrgico. ¿Está bien? Bueno, perfecto. Eso era todo lo que les quería mostrar por hoy. Yo sé, es mucha información. Hay miles de tumores a nivel de nariz, senos paranasales y nasofaringe, no se imaginan. Pero esto de verdad, lo que está en esta clase es lo único que por lo menos una idea, la clasificación por lo menos tienen que tener en cuenta. Y para el día a día de su vida cotidiana, salvo que sean otorrinos, difícilmente vean. Pero los tumores malignos en general, por lo menos tienen que saber cuáles afectan a la nariz, porque muchas veces muchos pacientes que son oncológicos se presentan en consultorio o en la urgencia también y manifiestan que tienen síntomas nasales y muchas veces no se le da importancia, porque como ustedes ven, la clínica es igualita en todos. Hay algunos que otros que sangran más, ¿verdad? Pero la clínica es igual, todos tienen obstrucción, todos tienen rinorrea, todos tienen lo mismo. O sea, al final la endoscopía, la tomografía es lo que te va a dar el diagnóstico diferencial, ¿está bien? Pero por lo menos tenés que saber qué hace cada uno, ¿sí? O sea, cómo se ve, cómo es este unilateral, este es bilateral, porque a fines de cuentas, el diagnóstico final, como les dije en toda esta clase, está dada por la anatomía patológica. Uno puede sospechar y por ende puede biopsiar, entonces ahí tener una mejor idea, ¿sí? Pero así también, como les dije, la biopsia muchas veces es delicada. ¿Por qué? Porque si justo le agarraste a un tumor que es sangrante, el paciente se puede descompensar ahí en el lugar donde estés haciendo la biopsia. Ok, bueno, no sé si tienen alguna duda al respecto. Yo sé que son muchas cosas, por eso le digo, esto sí, lo ideal es que lean de esta clase, ¿sí? Yo siempre subo otras cosas, pero no vayan tanto a profundidad. Miren solamente esto, que son los más importantes, los más comunes, porque después se va por las ramas. Ok, muy bien. Entonces, voy a subir la clase y voy a subir la indicación también para poder hacer. ¿Está bien? Voy a dejar un buen tiempo para que la gente también pueda hacer, así que por eso no se hagan problema, ¿está bien? Y dejamos hasta acá por hoy. Igual voy a estar conectada mientras por ahí si tengan alguna duda del cuestionario, pero esto es toda nuestra clase, ¿está bien? Repito, 3 preguntas, 3 puntos, nada, otro mundo, lo que siempre estuvimos haciendo. Y la próxima semana empezamos lo que es ya la parte de faringe, ¿está bien? Y prácticamente estamos terminando, ¿sí? Bueno, genial. Entonces subo ya ahora, los que pueden hagan ya en lo posible ahora y los que no, voy a dar un buen tiempo, como saben, para que suban y todo, ¿sí? Perfecto. Nos vemos la próxima semana entonces, ¿sí? Que tengan una linda semana.